Hola a todos, mi nombre es Dayana Bonilla. En el día de hoy abordaremos los conceptos de comercio internacional y negocios internacionales y cuáles son las diferencias entre estos dos. Pero para eso vamos a iniciar con la historia, cómo empezó esto, de dónde surgió y todo esto de la mano de mi compañera Jade Viña. Bueno, antes de entrar en materia sobre lo que es el comercio internacional, les voy a hablar un poco sobre la evolución de esta a medida que pasa el tiempo. Cabe resaltar que la evolución consta de 4 etapas. Como primera etapa tenemos el feudalismo, que se dio en el siglo IX hasta el siglo XV. Durante la Edad Media la economía era rural y basada en la autosuficiencia. El comercio internacional era mínimo, con mercados locales y trueques como forma principal de intercambio. Solo algunas rutas comerciales, como la ruta de la seda, que es la que se evidencia en la imagen, facilitaban un comercio limitado de especias y productos de lujo. Como segunda etapa entramos en el mercantilismo, que se dio en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Con el auge de los imperios coloniales, los estados implementaron políticas económicas intervencionistas para acumular riqueza. Esto impulsó la exportación y se restringieron las importaciones mediante aranceles y monopolios comerciales. Países como España, Inglaterra y Francia expandieron su influencia económica a través del comercio marítimo y la explotación de colonias. Como tercera etapa tenemos el libre comercio, que se dio en el siglo XIX, mediados del siglo XX. Con la revolución industrial, el comercio internacional creció exponencialmente, se eliminaron muchas barreras arancelarias y se promovió la especialización de los países en la producción de bienes, en los que tenía ventaja comparativa. El Reino Unido lideró esta política con el derrocamiento de las leyes de granos en 1846 y posteriormente acuerdos como el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios. En 1947 fomentaron la liberalización del comercio. Como cuarta etapa y última tenemos la globalización, que es a mediados del siglo XX hasta la actualidad. El desarrollo de tecnologías de comunicaciones y transporte junto con tratados de libre comercio como el NAFTA y la UE han permitido una integración económica mundial sin precedentes, donde empresas multinacionales dominan los mercados, las cadenas de suministro son transnacionales y el comercio digital ha revolucionado los negocios internacionales. Más sin embargo, en los últimos años, el resurgimiento del proteccionismo y las disputas comerciales entre potencias como Estados Unidos y China han generado incertidumbre sobre el futuro de la globalización. Bueno, ya teniendo un poco de contexto de cómo fueron los inicios del comercio y de los negocios internacionales, ahora vamos a definir qué es un negocio. Bueno, un negocio se puede definir de diferentes maneras. Un negocio puede ser un contrato, puede ser un acuerdo, puede ser una transacción, pero principalmente un negocio es un intercambio. Bueno, ya teniendo claro el concepto de negocio, ahora sí entremos en contexto. El comercio internacional es la compra y venta de productos y servicios entre países, es decir, es aquel intercambio que se hace de productos físicos que traspasan fronteras. Para esto existen unas normas, las cuales están reguladas por el Tratado Libre de Comercio, por políticas comerciales, por aranceles. Lo que nos quiere decir es que el comercio internacional sigue normas que se establecen para el intercambio de productos entre países. Un ejemplo de esto podría ser cuando se hacen exportaciones de tela, de flores, de medicamentos o también cuando compramos un teléfono de otro país. Los negocios internacionales son un concepto más amplio, el cual incluye al comercio internacional, pero también a las inversiones extranjeras, a la apertura de empresas en otros países y por supuesto a las alianzas estratégicas de expansión global. En cuanto a las normas, estos deben cumplir con las leyes y regulaciones que se rigen en cada país en el que operan, teniendo en cuenta la gestión de la empresa, el mercado y la cultura. Ejemplos para los negocios internacionales serían por ejemplo, la empresa de Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, que están establecidas en diferentes países. Bueno, y de esta manera termina nuestra presentación sobre comercio y negocios internacionales. Espero haya sido de gran provecho para todos ustedes. Muchas gracias por su atención.